Jóvenes, dando gracias a Dios primeramente y a ustedes por contar con su presencia en el curso de mantenimiento en instalaciones eléctricas. Bien, vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy presentando la siguiente diapositiva. ¿Qué observan ustedes aquí en esta diapositiva, jóvenes? ¿Qué me pueden decir? Espero contar con su participación. Frank, sí, adelante. Electrodomésticos. Electrodomésticos, muy bien. ¿No? Y si ocurriera un desperfecto eléctrico, como por ejemplo un cable interior de alguno de estos artefactos choca con la estructura metálica de este, ¿qué nos podría pasar si tocamos dicho artefacto? No da corriente. Nos da corriente, nos electrocutaremos, ¿no es cierto, Antonio? Así es, Mario, ¿no? Nos vamos a electrocutar. Ahora, ¿qué precaución podemos hacer para no electrocutarnos? O para que no ocurra esto. A veces tenemos algunos malos hábitos, ¿no? Como por ejemplo, jalamos del cable para desconectar un electrodoméstico. O como también podemos hacer, ¿qué otras cosas, jóvenes? ¿Qué otras cosas podemos hacer? La tierra, una conexión a tierra, profesor. Una conexión a tierra, muy bien. Y si esta conexión a tierra, este pozo o esta puesta a tierra no está bien hecha, ¿podría ocurrirnos algún peligro de electrocución? No tenemos el diferencial, sí, profesor. Ya, si no tenemos el diferencial, sí. Muy bien. Pero también, si mi pozo de puesta a tierra no está hecho correctamente, pues corremos el riesgo de electrocutarnos, ¿no? Ahora, ¿qué cosa va a ser o qué cosa es una puesta a tierra? Es importante también que los circuitos derivados tengan un tercer conductor y este conductor es de puesta a tierra. Pues sí, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a ver el tema sistema de puesta a tierra. ¿Estamos, jóvenes? Bien, vamos a ver este videíto. Espero que le pongan mucha atención porque este es un buen video, está en el Classroom y nos explica la importancia paso a paso de lo que es un sistema de puesta a tierra. Prestemos atención, joven. Hola amiguito, hoy te voy a enseñar qué es la puesta a tierra, cómo funciona el cable a tierra y sobre todo para qué sirve. Así que empecemos. Para entender cómo funciona el sistema de puesta a tierra, empezaremos por el transformador de tu barrio. Un transformador como este de aquí, de donde salen tres líneas o fases, 1, 2, 3, cada una de 220 voltios con respecto al neutro. Es decir, entre esta fase y el neutro hay 220 voltios, entre esta fase y el neutro hay 220 voltios y entre esta fase y el neutro hay 220 voltios. Esto para una instalación monofásica, que es de lo que va este vídeo. Ahora, del transformador también sale un neutro virtual, que debería tener 0 voltios cuando estas fases están balanceadas, es decir, cuando sean iguales. Pero, como cada fase alimenta diferentes familias y cada familia tiene diferentes consumos, se crea un desbalance entre estas fases que deberá ser compensado por el neutro. Eso hace que el voltaje del neutro varíe. Entonces el voltaje del neutro ya no sería 0, porque tendría que oscilar tratando de compensar el desequilibrio de las fases.
Ahora, como esto de aquí no se quiere, ¿cómo lo solucionamos? Pues lo solucionamos conectando el cable neutro a tierra mediante una puesta a tierra. Y como la tierra tiene un voltaje natural de 0 voltios, por continuidad logramos que el cable neutro se estabilice, haciendo que este valor se acerque lo más posible a 0 voltios. Listo, así de sencillo. Y este es el símbolo de la puesta a tierra. Ojo, esto es en Perú, con un transformador trifásico con una configuración delta estrella, del cual utilizamos para realizar una instalación monofásica dos cables. Un cable fase de 220 voltios y un cable neutro de 0 voltios. Aquí tenemos la puesta a tierra que está colocada justo debajo del transformador. Como te decía, esto de aquí es en Perú. En otros países como México y España, la electricidad funciona exactamente igual. Lo único que varía es el voltaje de las fases. En Perú es 220 voltios, en México 127 y en España 230 voltios. Siempre resaltando que este valor es respecto al neutro, como podemos observar aquí. Entre fase y neutro, en Perú habrá 220 voltios, México 127, España 230. Ahora, si quieres saber cómo funciona un transformador, cómo es una configuración monofásica, trifásica, cómo es una configuración delta, estrella, galaxia, universo, etc., debes mirar este video, este de aquí. Sí, este de aquí. Entonces, todo esto que te he dicho explicaría la razón por qué, a pesar de que estamos hablando de corriente alterna, donde la polaridad o dirección de la corriente está cambiando unas 60 o 50 veces por segundo, dependiendo del país, el cable neutro siempre tenga un voltaje igual a 0 y si lo tocas no te pasa corriente. No lo hagas, no quiero perder un suscriptor. Ahora, aquí tenemos la representación de una instalación eléctrica y aquí su versión simplificada. Ahora, para que por esta instalación o por este circuito exista corriente, se deben dar tres condiciones. Primera condición, que sea un circuito cerrado o continuo. Quiere decir que este cable debe tener continuidad durante todo el circuito hasta regresar al transformador. La segunda condición es que en el circuito haya una diferencia de potencial o voltaje. En este circuito la fase tiene un voltaje de 220 voltios y el neutro de 0 voltios. Hay una diferencia de potencial. Tercera condición, debe haber una conservación de la corriente. Quiere decir que si por aquí salen 10 amperes, esos 10 amperes deben retornar por aquí. Y eso explica por qué la corriente no se va por tierra. Porque la corriente solo circula por un circuito cerrado. Y este cable que llega a tierra no tiene continuidad. Entonces la corriente no puede circular por acá. Aún. Ya, pero una instalación domiciliaria es un poco más compleja. Por ejemplo, tenemos el transformador de donde van a salir el cable fase de 220 voltios y el cable neutro de 0 voltios. Van a llegar a la entrada de tu casa, al medidor. De ahí van a llegar al tablero de distribución donde vamos a encontrar el disyuntor diferencial y la llave termomagnética. De ahí llega hasta un tomacorriente y en el tomacorriente podemos conectar nuestro aparato, en este caso una lavadora. Ahora, en esta lavadora el cableado, el bobinado está aislado de la carcasa metálica de la lavadora. Pero ¿qué pasa si el cable, que tiene una tensión de 220 voltios, contacta con la carcasa metálica de la lavadora? Entonces la carcasa metálica también queda cargada con una tensión de 220 voltios. Entonces veamos los posibles casos que te pueden pasar. Y atentos, porque aquí está la magia. Caso 1. Tocas la carcasa, que ahora tiene una tensión de 220 voltios. Entonces la corriente pasa por ti, se va a tierra y te mueres. ¿Pero por qué la corriente pasa por ti? Recuerda que para que haya corriente se tienen que cumplir unas condiciones.
Condición 2, que debe existir una diferencia de potencial. Aquí tenemos un voltaje de 220 voltios en tu mano y en tu pie que está en contacto con la tierra tenemos un voltaje de 0 voltios. Se da una diferencia de potencial y tu cuerpo hace de conductor. Entonces esta condición se ha cumplido. Ahora debes saber que la corriente circula por donde menos resistencia haya. Una vez que se produce el contacto, la corriente tiene dos caminos. Uno, que es el cuerpo humano, y el otro camino, que sería el cable neutro. Por ejemplo, el cuerpo de esta distinguida dama, como el de todo ser humano, tiene un promedio de 2000 ohmios de resistencia, y el cable neutro solo tiene 10 ohmios. Si comparamos, el cable neutro tiene mucha menor resistencia, por lo tanto la mayor cantidad de corriente se va a ir por el cable neutro, en este caso 9.5 amperes de los 10, y solo 0.5 amperes se van por el cuerpo humano. Esto solo es un ejemplo para que entiendas el concepto, pero entonces 0.5 amperes no parece tan peligroso, pero sí lo es, suficiente como para matarte, porque a partir de los 0.03 amperes ya se producen daños en tu organismo. Y entre estos dos datos, como puedes ver, hay mucha diferencia. Ya, pero sigamos con las condiciones. Para que haya corriente, el circuito debe ser un circuito cerrado. Veamos. La corriente viene por aquí. La parte que se va por el cable neutro regresa hasta el transformador. Es un circuito cerrado. Ahora, la parte que se va por el cuerpo humano, esta corriente que atraviesa y se va a tierra, no desaparece en tierra. Y aquí está la magia. La tierra actúa como un conductor enorme, como un cable enorme. Entonces esta corriente necesita cerrar el circuito, así que usa la tierra como un conductor. Y viaja hasta la puesta a tierra del transformador. Y por medio del cable de puesta a tierra logra volver al circuito, cerrando el circuito. Por lo tanto, esta condición también se ha cumplido. Ahora el viaje de la corriente inició con 10 amperes. 9.5 se fueron por el cable neutro y 0.5 se fueron por esta distinguida dama. Al final de su recorrido se vuelven a encontrar y se suman. Y vuelven a ser 10 amperes. 10 amperes iniciales, 10 amperes finales. Y se ha cumplido la conservación de la corriente. Obviamente en todo este hermoso proceso te vas a morir, pero son detalles. Caso 2. Por alguna razón que desconozco no quieres morirte y te instalas un disyuntor diferencial. Si quieres saber cómo funciona un disyuntor diferencial, un termomagnético, tienes que mirar estos videos de aquí, estos de aquí, este de aquí y este de aquí. Ahora, pero en resumen, ¿qué hace el disyuntor diferencial? Compara la corriente que entra al circuito y la corriente que sale del circuito. Si es igual, no pasa nada. Si es diferente, salta. O sea, corta el circuito y deja de haber corriente. Entonces, ¿qué pasaba aquí? En el contacto, tú tocabas, la corriente se iba por ti, por tierra. Entonces, de los 10, 9.5 regresan por el neutro y 0.5 por tierra. Como el disyuntor diferencial está conectado entre fase y neutro, entraron al circuito 10 amperes, pero solo van a regresar 9.5. El diferencial nota esa diferencia, se dispara y corta la corriente. Automáticamente tú dejas de recibir la descarga y te salva. Pero antes te llevas el sacudón de tu vida. Pero te salvas. Caso 3. No instalas el disyuntor diferencial, pero instalas una puesta a tierra. La puesta a tierra se instala cerca a un jardín y al medidor. Y a pesar de que pasa por el tablero de distribución, nunca se une ni con el cable fase ni con el cable neutro. Es un cable totalmente independiente. Llega hasta el tomacorriente. En los enchufes tenemos el cable fase, el cable neutro y el cable a tierra, que como les digo es un conductor totalmente independiente que se une a la carcasa de los aparatos. Ahora, ¿cómo funciona la puesta a tierra? Tenemos 10 amperes en el circuito. Ahora, esta corriente, dependiendo de que si el circuito está a masa o tiene una fuga,
una parte de la corriente puede ir por el cable neutro, así como también no puede ir nada. Pero sí o sí, una parte va a llegar a la carcasa. Entonces en este punto sucede lo mismo que te expliqué anteriormente. El ser humano tiene una muy alta resistencia en comparación con el conductor de cobre. Entonces la corriente no va a ir por aquí, sino que va a elegir el cable a tierra. Porque recuerda que tiene un voltaje de 0 y por continuidad, como toca la carcasa ya no va a tener este voltaje, sino va a tener un voltaje de 0. Por lo tanto, si en este punto hay un voltaje de 0 y en este punto hay un voltaje de 0, no se cumple esta condición, diferencia de potencial. Entonces, si no se cumple este punto, no hay corriente. Entonces no va a pasar corriente por el cuerpo humano. Hermoso, ¿no? Obviamente que la corriente que va a ir por el cable a tierra, va a llegar a tierra, va a seguir su camino por tierra, hasta llegar a la puesta a tierra del transformador, cerrando el circuito. Pero ojo, no instalaste el disyuntor diferencial. Entonces la corriente seguirá fluyendo a tierra y el medidor seguirá marcando como consumo. Y te vendrá un recibo de luz astronómico. Después estás reclamando en la empresa de luz. Pero si solo estoy 3 horas en mi casa. Amiguito, pero tu lavador está todo el día. Ya fuiste. Ya, pero Hakuna Matata. El dinero no importa. El disyuntor diferencial no importa. Sí importa, amiguito. Esta puesta a tierra solo te va a salvar de los contactos indirectos. De los contactos directos te va a salvar el señor disyuntor diferencial. Claro, previo sacudón si no instalaste la puesta a tierra. Ahora te estarás preguntando, si alguien gasta un dineral instalando una puesta a tierra, ¿no va a tener para un disyuntor de $10? Es un poco raro, ¿no? Pero he visto más de una vez que el disyuntor puede estar dañado, o cuando se dan estas fugas el disyuntor está saltando constantemente. ¿Y qué es lo que hace alguna gente viva? En vez de reparar la instalación, lo que hacen es puentear al disyuntor diferencial para que ya no pase por el disyuntor, o sea que el disyuntor está de adorno, como si no estuviera. Esas son cositas que uno ve en la vida. Entonces esa es la función de la puesta a tierra, desviar la corriente a tierra para que no dañe al ser humano. Ahora la puesta a tierra también cumple otra función. Cuando hay sobretensiones, variación de tensiones, los equipos delicados como las computadoras, equipos de audio, no pueden manejar ciertas tensiones y necesitan derivarlas, o sea, expulsarlas para no dañar los circuitos. ¿Y por dónde lo hacen? Lo hacen por el cable a tierra, papá. Así es que si eres un niño rata que ama su computadora, deberías preocuparte por tener una instalación de puesta a tierra. Uno nunca sabe. Ahora, ¿ves lo importante que es instalar la puesta a tierra? Pero instalarlo bien, no hacer cualquier huevada. Y eso te lo enseño en este video. Sí, aquí. Y también puedes suscribirte aquí o dejar tu comentario ahí abajo. Aclaraciones o correcciones estarán en la caja de descripción. Así que comparte y ayúdame a salvar vidas. Es todo. Nos fuimos. Chau, chau. Bien, jóvenes, luego de haber visto el video, podemos decir de que ya nos dijo cuál es la importancia de una puesta a tierra. ¿Alguna apreciación, algún comentario que quieran hacer ustedes respecto al video? Particularmente, profesor, me quedó claro la puesta de tierra y el uso del diferencial, ¿no? Que es lo correcto sería usarlo los dos, pues, ¿no? Correcto, ¿no? Muy bien, Fran. El primero, el diferencial, me va a indicar si es que existe o no existe fuga de corriente, ¿no? Y prácticamente es el que me va a detectar, pues, si algún dispositivo, algún cable, pues, se está yendo la corriente a tierra. Y la puesta a tierra o el pozo a tierra, pues realmente me va a servir para salvar vidas, ¿no? Bien. ¿Algún otro comentario más, Antonio? A ver. Sí, tengo un comentario. Sí, primero Antonio, después Mario, por favor. Adelante, Antonio. El asunto es, de acuerdo con lo que hemos visto en las clases anteriores, el interruptor diferencial
este, va después del termomagnético, y aquí en el dibujo que hizo allí en la presentación lo pusieron al revés, o sea, está más cerca del medidor, el diferencial, y luego el termomagnético. No, Antonio, perdón. El orden de los factores no altera el producto. Puede ir antes o después. Ok, porque lo que nos han enseñado es que ¿cómo se llama? El amperaje, la capacidad del diferencial debe ser mayor O igual al interruptor que lo antecede. Claro. Sí, no hay ningún problema. Puede ir antes o después. Pero mi recomendación es que vaya después, ¿no? Del interruptor. Ahora, tú tienes un circuito derivado, por ejemplo, el circuito de tomacorrientes. El diferencial lo puedes poner antes y después el interruptor termomagnético sí va a funcionar de la misma manera. Cuando hay una diferencia de corriente, salta el diferencial. Cuando hay una sobrecarga o un cortocircuito, va a saltar el interruptor termomagnético. Uno es diferente al otro, ¿no? Cada uno cumple su función. Mario, querías preguntar, querías hacer una apreciación. Sí, profesor, efectivamente iba a tratar el punto, pero ya se adelantó el compañero Mota. Ya. Espero haberlo aclarado, ¿no? Muy bien, continuamos. Entonces, un sistema de puesta a tierra, pues, es una instalación de protección y de seguridad que toda instalación debe de tener, ¿no? Para prevenir que cualquier descarga entre un conductor energizado y el chasis metálico de un equipo eléctrico, pues, nos ofrezca protección. Ya eso lo hemos visto en el videito, ¿no? También, pues, en las instalaciones domiciliarias, los tomacorrientes deben de ser puestos a tierra con el fin de limitar la tensión que pudiera aparecer en el circuito resistivo o para limitar el potencial máximo respecto a tierra debido a su tensión normal. Ya hemos visto la diferencia de potencial, ¿no? En el caso de la tensión, esta debe de ir a cero. Bueno, vamos a tener pues que la puesta a tierra lo podemos hacer con dosis de torgel, ¿no? Su aplicación es de 1 a 3 dosis por metro cúbico y esta se usa según la resistividad del terreno. En terrenos cultivables, miren ustedes jóvenes, terrenos cultivables como de cultivo, el primero, utilizamos o se utiliza pues una dosis de torgel por metro cúbico. Por eso que cuando se hace una puesta a tierra se pide, ¿no?, como parte fundamental para una puesta a tierra o un pozo a tierra, la famosa tierra de chacra, ¿no?, o tierra de cultivo. ¿Por qué? Porque su resistividad es mucho más baja que cualquier otro tipo de terreno. Su resistividad es de 50 ohmios por metro cúbico. Miren, es bajo. Y si mi puesta a tierra o mi pozo yo lo voy a hacer con dosis de torgel, se emplea bastante esto. Hoy en día se emplea la tierra de chacra cuando hagamos un pozo con dosis de torgel, con sal o bentonita, con cemento conductivo y otros tipos de pozos más, ¿no? Ahora, vamos a tener que para terrenos cultivables, poco fértiles, terrenos fofos o secos, la resistividad es más alta, es de 500 ohmios por metro. Miren, y aquí se emplea pues de 1 a 2 dosis por metro cúbico. Recuerden, muchachos, me olvidaba, aproximadamente un pozo, ya sea vertical u horizontal, pues son aproximadamente 3 metros cúbicos. En suelos pedregosos, ¿no?,
en el caso que haya arena seca, permeable, es de 3000 ohmios por metro. Aquí debemos de emplear 2 dosis de torgel por metro cúbico. En suelos rocosos, miren, la resistividad es mucho mayor, 6000 ohmios por metro, y se emplea entre de 2 a 3 dosis de torgel. En suelos rocosos compactos, un promedio de 14.000 ohmios de resistividad, la resistencia es muy alta. Tenemos pues de emplear entre un promedio de 3 dosis de torgel por metro cúbico. Miren muchachos, para hacer o realizar un pozo, pues el terreno tiene que ser lo menos resistivo posible, y para bajarlo se aumenta la cantidad, ya sea de dosis de torgel y bentonita, ¿no? ¿Cuáles son las características y las condiciones de un sistema de puesta a tierra? 1. La puesta a tierra debe de ser permanente y continua. Eso ya lo hemos visto, para que pueda limitar la tensión, ¿no? La línea a tierra debe de tener la capacidad de conducción para transportar con toda seguridad cualquier corriente obligada a circular en él. ¿Qué quiere decir? De que si mi línea de acometida o mis conductores de alimentadores son de número 10, mi conductor principal, ¿no?, que es la línea de tierra que va a ir del tablero a mi pozo, también debe de ser el número 10. También debe de tener una impedancia lo suficientemente baja. ¿Qué quiere decir? Que mi puesta a tierra tiene que ser lo suficientemente baja. Una puesta a tierra se mide con un telurómetro, y pues según el Código Nacional me dice de menor o igual a 25 ohmios, pero es recomendable pues una puesta a tierra mucho más, ¿no? Si llega a tener 8 ohmios, 4 ohmios, 5 ohmios o 0 ohmios, es pues un pozo efectivo. Ahora, por ejemplo, en los edificios, por ejemplo, los ascensores, muchos piden que tengan una puesta de tierra de 4 ohmios, o algunos piden 2 ohmios. Entonces es hacer un sistema de puesta a tierra pues efectivo y que tenga pues una baja resistividad. ¿Cuál es el objetivo y la naturaleza de una puesta a tierra? El objetivo fundamental es la protección para el personal o las personas, tal como vimos en el video, ¿no? Otro es protección a los equipos e instalaciones contra tensiones peligrosas. Ya hemos visto también en el video que el sistema de puesta a tierra nos ayuda a dispersar estas diferencias de corriente y que muchos equipos electrónicos pues requieren dispersar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el medidor y tenemos nuestros diversos artefactos aquí al lado derecho, como por ejemplo una refrigeradora, microondas, televisor, cocina, una ducha, y todo lo que está con línea verde pues es nuestro sistema de puesta a tierra, ¿no? También pues el objetivo es evitar que durante la circulación de falla a tierra se produzcan diferencias de potencial, ¿no? Recuerden, así como hemos visto en el video, tenemos que evitar, ¿no?, que haya una diferencia de potencial cuando nos electrocutemos o algún artefacto eléctrico esté pasando corriente, ¿no? Y otra muy importante es el apego a las normas y reglamentos. Hoy en día INDECI no te aprueba cualquier negocio
si no cuentas con una puesta a tierra. También pues ya hemos visto contra sobrecargas y variaciones de las magnitudes eléctricas, como es intensidad de corriente, tensión y resistencia. Bien, la medición de la puesta a tierra. Según el Código Eléctrico Nacional, los valores van a variar en función a los elementos a proteger. Según el Código Nacional, el valor máximo de una puesta a tierra es de 25 ohmios. Pero aquí viene la observación. Esto no es aplicable para todos, sino tiene sus observaciones. Como por ejemplo, para locales comerciales, 5 ohmios. Para edificaciones medianas y de emergencias como hospitales, nos piden pues que sea menor a 3 ohmios, ¿no? Para casos especiales hay que consultar el reglamento y para proyectos también verificar las normas. Aquí también vamos a tener que no todos los suelos van a ser iguales, ya lo hemos visto, presentan diferentes tipos de resistividad. Por ejemplo, el agua de mar es bajísima en resistividad, 2 ohmios, la arcilla 40 ohmios, las aguas subterráneas 50 ohmios, la arena 2000 ohmios, presenta mayor resistividad, el granito 25 ohmios, el hielo 100.000 ohmios, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los factores de resistividad? ¿Qué cosa es la resistividad, ¿no? ¿Y qué factores van a determinar esto? Pues uno de ellos es la naturaleza del terreno, ¿no? Este terreno, como ya hemos dicho, puede ser arcilloso, puede ser rocoso, entonces va a determinar esto que sea uno de los factores predominantes para que mi terreno sea más resistivo o menos resistivo. Otro, la humedad. La humedad juega un factor importante, ¿no? Un ratito, muchachos. Un ratito. Ya, me ha escrito la secretaria, Antonio, y me dice que me acaba de enviar las constancias a mi correo. La voy a revisar y yo se la voy a estar mandando, en el caso de tu grupo de instalaciones, a cada uno por... Yo creo que más fácil es por el WhatsApp, ¿ya? Continuamos. Ok. Bien, gracias. La temperatura también cumple una función. Luego, la concentración de sales disueltas es muy fundamental, ¿no? La estratigrafía es pues el estado del terreno. La compactación del terreno, ¿qué quiere decir compactación? Es muy importante que cuando hagamos una puesta a tierra debemos de compactar. ¿Qué quiere decir? Presionar, conseguirnos un pisón y compactar toda esa tierra para hacerla compacta, porque cuando llegue esa corriente de fuga de los diferentes artefactos a nuestro pozo se pueda dispersar con facilidad, ¿no? Y vamos a tener algunas variaciones estacionales. ¿Qué quiere decir? De que, por ejemplo, puede ocurrir que en ciertas estaciones del año pueda aumentar o disminuir la resistividad, ¿no? Una de ellas, pues, es de que en invierno el pozo puede ser menos resistivo que en verano, debido a que el agua y la humedad nos ayuda a bajar un poco la resistividad. Ahora, ¿cuál es el objetivo de una construcción de un pozo a tierra? El objetivo es de que conduzca y absorba todas las corrientes anormales y evitar que aparezcan tensiones peligrosas para la vida humana.
a la vez nos va a permitir que la protección del circuito eléctrico evite pues una falla inmediatamente, ¿no? Ese es el objetivo principal. Aquí vamos a tener una construcción de un pozo a tierra en forma vertical. La próxima clase vamos a ver el mantenimiento y la construcción, ¿no? Aquí tenemos que para la construcción de un pozo a tierra, la humedad, la temperatura y el grado de las sales disueltas y la compactación del terreno tiene que ver mucho para que este pozo realice bien su trabajo, ¿no? Ahora, también para hacer más efectivo y bajar la resistividad de nuestro pozo, lo debemos de hacer con tratamientos. Estos tratamientos son pues con sal estorgel, pueden ser con cemento conductivo, ¿no? Y también tenemos que el área de influencia de cables de energía, señales de radiofrecuencia y otros campos magnéticos tienen que ver mucho para escoger este criterio para realizar una puesta a tierra. Es importante que una puesta a tierra domiciliaria no esté cerca a estos cables, ¿no? Y un factor muy importante es medir una puesta a tierra con un telurómetro. ¿Estamos, muchachos? Ahora, un sistema de puesta a tierra tiene las siguientes partes. Miren, tiene las siguientes partes. Tiene pues su tapa de registro, que es esta, la 1, una tapa de registro, ¿no? Luego tiene la varilla de cobre electrolítico, que está acá, que le estoy encerrando con azul. Esta varilla tiene una longitud de 2.40 metros. También tenemos el conector de cobre, ¿no? Un conector de cobre, dependiendo el diámetro de la varilla, puede ser de 3/4, 5/8. Se compra el conector. En algunos sistemas de puesta a tierra utilizan dos conectores, uno en la parte superior y otra en la parte inferior, más o menos aquí, porque va una espiral, ¿no? Va una espiral con conductor de 16 milímetros, y para sujetarlo necesita pues otro conector de cobre. Alimentador principal. El alimentador principal es el cable, que es este que viene del tablero y llega al conector de cobre. Se conecta con el conector de cobre al electrodo. Luego, perfil del terreno natural. Cuando hablamos del perfil del terreno natural, estamos hablando de este terreno, ¿no? Del suelo donde estamos haciendo nuestra puesta a tierra. Este terreno puede ser de cultivo, puede ser un jardín que haya piedras. Miren ustedes, observen piedras, pero hemos hecho un hueco, una excavación aproximadamente de 1 metro por 3 de profundidad, ¿no? Ahora, esta puesta a tierra pues va a tener el paso 6, es una tierra cernido de cultivo, que es la tierra que estamos empleando en el pozo. Ya es una tierra que nosotros hemos eliminado la mayor parte de impurezas, y pues tenemos eso, ¿no? Ahora, los tipos de puesta a tierra. Vamos a tener una puesta a tierra vertical. Miren ustedes la caja de registro. Y vamos a ver la construcción de una puesta a tierra vertical, muchachos. Observemos. Hola amigos de YouTube. Bueno, en
esta oportunidad vamos a hablar sobre la construcción de un pozo a tierra. ¿Cómo se construye un pozo a tierra? Vayamos a ver el video. Bueno, para la construcción del pozo a tierra necesitaremos los siguientes materiales. Un electrodo de cobre de 5 octavos o 3/4, conectores tipo AB, cable desnudo de 25 milímetros, 3 dosis de torgel, es el químico que vamos a aplicar al pozo, sal industrial o de grano, bentonita sódica y una caja de registro para el pozo. Estos son los materiales que vamos a usar. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es, con ayuda de una lámpara, un pico, una barreta, vamos a proceder a excavar el pozo a tierra. Vamos a ir excavando más o menos hasta llegar a las medidas indicadas, que en este caso serían: el pozo debería tener una profundidad de 3 metros por 1 metro de diámetro, es el ancho del pozo a tierra. Este es un pozo en forma vertical, el cual tiene que tener estas dimensiones. Ok, es una profundidad de 3 metros por 1 metro de diámetro. Bueno, lo primero que tendríamos que hacer ya una vez hecho el pozo es mezclar la sal industrial en un balde con agua y echar dentro del pozo a tierra. Bueno, deberíamos echar aproximadamente entre 4 y 8 baldes con la sal mezclada dentro del pozo y esperar que esa sal con agua sea absorbido por el pozo a tierra. Esto nos va a ayudar mucho para obtener una resistencia baja. Luego, con la tierra que hemos sacado, deberíamos mezclarla con la bentonita. Mezclar la tierra con la bentonita como si fuera pues un cemento, ¿no? Lo mezclamos. Después ingresamos un poco del material mezclado dentro del pozo a tierra para de ahí proceder a instalar el electrodo. En este caso vamos a instalar un electrodo de 5 octavos, es la varilla de cobre. La varilla de cobre tiene ciertas dimensiones. En este caso la varilla que hemos instalado es una varilla de 2 metros 40 de largo. Ahí hemos instalado la varilla. Ahora vamos a proceder a instalar el cable desnudo con los conectores y hacemos el helicoidal en el electrodo de cobre. Luego procedemos a llenar aproximadamente 1 metro de cúbico de la tierra mezclada. De ahí vamos a aplicar la primera dosis del químico torgel. En un balde mezclamos el químico A, aplicamos dentro del pozo. En otro balde vamos a mezclar el químico B y vamos a aplicar dentro del pozo a tierra. Entonces esa es la primera dosis. De ahí procedemos a echar 1 metro cúbico más de tierra de chacra. Hasta ahí hemos cubierto aproximadamente 2 metros de tierra de tierra al pozo. De ahí aplicamos nuevamente la segunda dosis del químico, el químico torgel. Luego procedemos nuevamente a echar la tierra restante. Con eso ya completaríamos casi los 3 metros cúbicos de tierra y aplicamos la última dosis del químico. Aquí una observación a este video, jóvenes, es de que se debe de compactar. Por favor, hay que compactar el pozo. Pero casi todo el procedimiento está muy bien, ¿no? Pero también otra observación es de que es importante, podemos usar la tierra que hemos sacado. Aquí le falta que debemos de eliminar todas las piedras e impurezas que tenga esa tierra que hemos sacado. Otra recomendación, nosotros podemos utilizar, ¿no?, tierra de cultivo, tierra de chacra. Es recomendable, para que sea más efectivo nuestro pozo, mandar a pedirle al dueño de la casa 2 a 3 metros cúbicos de tierra de chacra. Como hemos sacado, nuestro pozo tiene aproximadamente 3 metros, 3 por 1 son 3 metros cúbicos de tierra que estoy sacando. Entonces yo debo de comprar 3 metros cúbicos de tierra de chacra. Continuamos. Dentro del pozo aplicamos nuevamente la dosis del químico. De ahí, una vez que ya el pozo prácticamente está sellado, vamos a colocar la caja de registro y terminamos de echar la tierra restante al ras de la caja de registro. El pozo con esto ya está culminado, ya está terminado, listo para realizar su medición. Otro tipo de puesta a tierra es la puesta a tierra horizontal. ¿Y por qué se usa esta puesta a tierra horizontal? De repente tenemos terrenos muy pedregosos o terrenos húmedos que en la parte pues ya
a más de 2 metros tenemos agua, entonces es recomendable hacer una puesta a tierra horizontal. Y el siguiente video nos muestra la forma de cómo realizar una puesta a tierra horizontal. Observemos. Hola amigos de YouTube. Bueno, en esta oportunidad vamos a ver cómo se realiza la construcción de un pozo a tierra en forma horizontal. Estas son las medidas que deberá tener el pozo a tierra. Una longitud de 2 metros 10 de largo por 40 centímetros de ancho y por 60 centímetros de profundidad. Esta es la zanja donde se construirá el pozo a tierra. Deberá tener esas medidas. Bueno, hay que recordar que antes de realizar el trabajo debemos contar con las herramientas mínimas de seguridad, tales como son los guantes de protección, casco de seguridad, un chaleco y las botas de seguridad. Estas son las herramientas con las que iniciaremos el trabajo, son una barreta y un par de palanas o lampas. Este es el lugar donde realizaremos la excavación. Primero, con ayuda de la barreta vamos a proceder a hacer un recorte del gras para retirarlo y poder colocarlo posteriormente. Estamos retirando el gras o el pasto tratando de dañar lo menos posible para su posterior colocación. El pozo a tierra que estamos realizando es un pozo a tierra de manera horizontal, el cual tiene las dimensiones ya mencionadas, pero el tamaño de la zanja, el largo de la zanja, mucho depende de la resistencia del suelo donde se va a realizar el pozo a tierra y de la resistencia que nosotros necesitamos obtener dependiendo del uso que se le va a dar al pozo a tierra. En este caso, el pozo que estamos haciendo es para un uso básico, un uso doméstico de una vivienda, en el cual la resistencia máxima deberá ser 25 ohmios. Entonces, con estas características se puede llegar a obtener una resistencia menor o igual a 5 ohmios para asegurar la protección de las personas. El pozo vamos a realizarlo con esta varilla de cobre, es una varilla de 5 octavos en forma de L, la cual hemos doblado. La varilla viene de 2 metros 40 y ha sido doblado con las siguientes medidas: una longitud de 2 metros de largo por 40 centímetros en forma de L. Primero vamos a proceder a aplicar bentonita sódica en el fondo del pozo a tierra. Vamos a proceder a echar en el fondo de la zanja, vamos a aplicar la bentonita como si fuera una especie de una cama, para ahí posteriormente colocar el electrodo sobre la bentonita. Para este pozo a tierra más o menos vamos a necesitar 2 sacos de bentonita. Vamos a proceder ahora a colocar la varilla de cobre en el centro de la zanja y con ayuda de esta barreta vamos a sujetarla para que se quede fija en el centro. Este pozo es de manera horizontal y el electrodo es de 5 octavos. En otros casos se usa cable desnudo de 25, 35, 50 hasta 70 milímetros. Estamos procediendo ahora a cubrir todo el electrodo con la bentonita. Vamos a aplicar bentonita hasta cubrir todo el electrodo. Este pozo también se hace con cemento conductivo. En lugar de bentonita se aplica cemento conductivo de la misma forma. Este pozo es en base a bentonita sódica, es un pozo de forma horizontal. Entonces estamos cubriendo todo el electrodo con la bentonita y vamos a mezclar ahora bentonita con la tierra que hemos retirado del pozo para mezclarla y poder aplicarla sobre el electrodo y cubrir toda la zanja del pozo. Estamos mezclando la bentonita. Ahora vamos a aplicar la tierra mezclada sobre el electrodo, aproximadamente unos 15 centímetros de espesor sobre el electrodo. Vamos a aplicar la tierra mezclada para después poder nosotros regar la zanja o aplicar con un balde agua. Vamos a rellenar, ahora sí vamos a proceder a aplicar agua sobre la zanja para poder activar de esta manera el químico, la bentonita, para que se pueda hacer un gel y así fragüe sobre toda el electrodo y pueda hacer un buen contacto. Ya estamos viendo que ya ha sido absorbido el agua. Ahora sí vamos a proceder a cubrir en su totalidad el pozo a tierra con la tierra mezclada. Vamos a proceder a retirar el cable que sujetaba el electrodo en el centro del pozo a tierra para así
proceder a hacer la instalación de la caja de registro del pozo a tierra. Vamos a proceder a instalar la caja de registro en el centro del electrodo del pozo a tierra. Estamos procediendo a colocar la caja de registro. Ya estamos colocando la caja de registro y procedemos a rellenar en su totalidad el pozo a tierra y humedecer el terreno para que se asiente bien la tierra. Ya estamos prácticamente culminando el pozo a tierra de manera horizontal en base a bentonita. Es para un uso doméstico en el cual se garantiza una resistencia menor a 25 ohmios para garantizar la protección de las personas. Aquí está el electrodo. Ahora vamos a proceder a pasar el cable. Ya se pasó el cable a la caja de registro. Este cable entra por el medidor e ingresa a la vivienda hasta el tablero eléctrico. De ahí ya se procederá a distribuir hacia los tomacorrientes y equipos a utilizar dentro de la vivienda. Vamos a proceder ahora a conectar el cable que entra hacia la vivienda, el cable del pozo a tierra. Vamos a conectarlo al electrodo, a la varilla de cobre con un conector de 5 octavos. Vamos a colocarlo y ajustar de tal manera de que haga un buen contacto el cable para que así asegure una buena descarga hacia el pozo a tierra. Este es un pozo de forma horizontal en base a cemento conductivo. Existen pozos horizontales que se hacen con cemento conductivo y con cable desnudo de 50 milímetros, 75 milímetros, que son más largos, a veces de 4 metros, 5 metros, hasta 6 metros de largo, dependiendo del uso y la resistencia que se quiere obtener. Bueno amigos, espero que les haya gustado el video, que les haya ayudado de algo. Espero que se suscriban a mi canal, que compartan el video y que le den like. Muchas gracias. Bien, jóvenes, ¿qué les pareció el video? Los dos videitos. Antonio, Mario, Jay. Muy interesante. Sí, muy interesante, profe. Sí, pues hay que seguir todos los pasos para que pueda haber un buen funcionamiento, ¿no? Y lo mío sea el correcto, ¿no? Correcto, correcto. La próxima clase, que es el día lunes, vamos a ver el mantenimiento y algunos pozos, ¿no? Ya cómo se hace un pozo y cómo es el mantenimiento. ¿Estamos, jóvenes? Bueno, la tarea del día de hoy es solamente responder al formulario de práctica calificada. ¿Estamos, jóvenes?